populares. Luisa González y Fernando Villavicencio tenían 48 horas para corregir documentos para sus inscripciones de candidaturas. A partir de julio, la tarifa del impuesto a la salida de divisas bajará a 3.50%. Se acabó el ciclopaseo para un abuelo y sus 2 nietos tras ser atropellados en la vía a la costa. Tras el socavón registrado en la vía Guápulo, el alcalde Pavel Muñoz analiza construir una variante. Esto es Noticias Omar de las 7 de la mañana, con la conducción de Tania Loor. Muy buenos días, televidentes de todo el país. Gracias por iniciar su semana informándose a través de la pantalla de Oromar TV. El Consejo Nacional Electoral negó 2 binomios presidenciales, el de Fernando Villavicencio con Andrea González y el de Luisa González con Andrés Arauz, por presentar información incompleta. Frente a esto, el organismo les dio un plazo de 48 horas para arreglar los documentos. Fernando Villavicencio con Andrea González y Luisa González con Andrés Arauz son los 2 binomios presidenciales que el Consejo Nacional Electoral les negó las candidaturas, al tener incumplimientos en los documentos de inscripción. En el plan de trabajo no constan los objetivos generales y tampoco consta el plan plurianual de trabajo, así como la falta de la firma de la hoja de vida de la vicepresidenta. En tal virtud, mi voto a favor de negar la candidatura y conceder 2 días para que subsanen dichos incumplimientos. Me permite informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con 5 votos a favor se aprueba el presente informe. Luego de que esto haya sido puesto a conocimiento de Villavicencio, él informó que de forma inmediata procedieron a corregir los 2 errores de forma, mientras que el binomio de la Revolución Ciudadana no presentó el plan de trabajo para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República, incumpliendo con el artículo 97 del Código de la Democracia. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y el candidato a la presidencia, Javier Hervas, presentó ante el Consejo Nacional Electoral las pruebas de descargo en contra de una impugnación de su inscripción puesta por el movimiento Revolución Ciudadana, en la que lo acusan de tener empresas en paraísos fiscales. Sin embargo, en el documento que emitió al organismo electoral, Hervas aseguró que se confundieron de persona porque los nombres están mal y que dicha empresa radicada en Panamá corresponde a otro titular. Recordemos que en realidad no es la primera vez que se lo vincula con este tipo de compañías. Todo inició desde unas declaraciones del presidente Lasso cuando indicó que pedía favores tributarios a cambio de votos de la Izquierda Democrática, partido al que pertenecía Hervas anteriormente. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto, calendario y otras directrices para la ejecución de las consultas populares del Yasuní y del Chocó Andino, que serán junto a las elecciones anticipadas de este 20 de agosto. El monto aprobado es de $3.2 millones. En vista de que las consultas populares sobre el Chocó Andino y el Yasuní también se harán este 20 de agosto junto a las elecciones anticipadas, el Consejo Nacional Electoral en una sesión aprobó las directrices, presupuesto, plan operativo y otras reglas para la ejecución de las consultas. En lo que respecta a la consulta del Yasuní, el CNE aprobó un presupuesto de $2,4 millones, aunque este monto no incluye los pagos que ya están en el presupuesto de las elecciones. De hecho, el valor ocasionó descontentos por parte de la consejera Elena Nájera, bajo el argumento de que el 47% se haya calculado para gasto en comunicación. Además, también se aprobó el límite del gasto electoral, es decir, cuánto podrán gastar quienes en la campaña para el Yasuní vayan por el sí o por el no. El presupuesto es de $2,69 millones para cada una de las opciones. Por otra parte, en lo que respecta al Fondo de Promoción Electoral, que son los recursos públicos que el Estado entrega para la pauta en medios de comunicación y vallas, se fijó en 7,5% del límite del gasto electoral, mientras que en lo que respecta a la consulta para el Chocó Andino, que será únicamente para Quito, se aprobaron $836.584 y el límite de gasto electoral es de $402.735. Anaí Vélez, Noticias Oromar.
otras noticias, el juez nacional Luis Rivera llamó a juicio al excontralor Pablo Celi, a otras 3 personas naturales y una jurídica por presunto cohecho en el caso Chinacam. Revisemos. El excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, 2 personas más y una empresa fueron llamados a juicio por el presunto delito de cohecho en el caso Chinacam. La audiencia se llevó a cabo la tarde del viernes 16 de junio en la Corte Nacional de Justicia. Y luego de dicha decisión, los 5 implicados tendrán que enfrentar la audiencia de juicio, donde un tribunal penal analizará las pruebas y decidirá si lo sentencia o no por este delito. Según las investigaciones, el presunto delito de cohecho se habría suscitado entre el 2018 y 2021. Este desvanecimiento se concretó a cambio de la obtención de un pago de 1,3 millones por parte de Chinacam mediante Esteban Celi. Concretamente, según la Fiscalía, los implicados en este delito son los siguientes. El excontralor Pablo Celi como autor directo, quien autorizaría el desvanecimiento de glosas. El empresario Yan Lian, quien era representante de la empresa Chinacam en Ecuador y habría hecho efectiva la entrega del soborno. La empresa Chinacam, que habría hecho el pago y sería beneficiaria del cohecho. Esteban Celi, hermano de Pablo Celi, quien sería cómplice por presuntamente gestionar el desvanecimiento de glosas y el cobro del soborno. Por último, Vicente Saona, quien también sería cómplice y es acusado por constituir las empresas con las que se movió el dinero de dicho soborno. Yanis Andrade, Noticias Oro Mar. Y ahora pasamos a informarles que dentro del denominado caso Fortunario, la jueza Paola Campaña levantó la medida de inmovilización de fondos de una supuesta captadora ilegal de dinero. La jueza Paola Campaña de la Unidad Judicial Penal ordenó el archivo de la causa y el levantamiento de la medida cautelar de inmovilización de 7,6 millones en el caso Fortunario. Así lo informó la Fiscalía General del Estado. Esta decisión es consecuencia del fallo de los jueces Fabián Fávara y Lady Ávila de la Corte de Pichincha, en el que declararon la nulidad de todo lo que se había actuado en el proceso. Y es que la supuesta estafa de Fortunario se conoció en marzo de 2022, cuando la Superintendencia de Compañías había informado que dicha empresa no estaba autorizada para operar en el mercado de valores ecuatoriano, y con ello se inició una investigación. Producto de las indagaciones, se procesó a 3 personas y a dicha empresa por una presunta participación en el delito de captación ilegal de dinero. También se inmovilizaron las cuentas de Fortunario Activos Digitales de más de 7 millones de dólares. Sin embargo, se declaró nulidad de todo lo actuado. La Fiscalía señaló que rechaza esta decisión judicial, ya que existen miles de perjudicados. Además, alegó que continúan practicando diligencias para esclarecer los hechos y evitar así la impunidad. Yanis Andrade, Noticias Oro Mar. Y preste atención porque la tarifa del impuesto a salida de divisas baja de 3,75% a 3,50% desde el 1 de julio. Esto como una de las reducciones previstas de este arancel para el 2023. El gobierno del presidente Guillermo Lasso comenzó a reducir el impuesto a la salida de divisas ISD desde el 2022. La primera reducción del año 2023 se registró en febrero, cuando la tarifa pasó de 4% a 3,75%. Sin embargo, a partir de este 1 de julio, este rubro pasará a 3,50%. El ajuste obedece a que en diciembre de 2021, el Ejecutivo dispuso que la tarifa impositiva, que era de 5%, se reduzca trimestralmente en 0,25 puntos. La meta era que el impuesto alcanzara el 0% hasta el 2025. Sin embargo, con la aplicación de la muerte cruzada, el escenario podría cambiar, puesto que el mandato del presidente Lasso terminará antes de lo previsto. Pero, ¿cuándo se paga el ISD? Un contribuyente que sale de Ecuador debe pagar este impuesto si lleva un valor en efectivo mayor a 3 salarios básicos. Esta regla
También se aplica cuando las personas envían remesas al exterior. En cambio, si viaja al exterior y realiza compras con tarjeta de crédito o débito, el valor máximo que puede gastar libre de ISD es de $5.109 al año. También se paga ISD al realizar compras desde Ecuador con empresas que no tienen domicilio en el país. El Servicio de Rentas Internas SRI ha recaudado 456 millones por ISD de enero a mayo de 2023. Esto representa una caída de 15,5% frente a lo reportado en igual periodo de 2022. Incluso la recaudación de este impuesto está por debajo de la meta que había planteado la entidad para los primeros 5 meses del año, que era alcanzar 505,3 millones. Sin embargo, el SRI está intensificando los controles de cobro de este impuesto. Katia Mero, Noticias Ormar. En otro tema, tal y como estaba estipulado, el sábado 17 de junio, 4 oficinas del Registro Civil en Guayaquil atendieron de forma extraordinaria con el fin de disminuir la demanda de pasaportes. Las personas que tenían turnos desde el 19 de junio al 15 de julio podían acercarse hasta las instalaciones de la entidad para que se les agilitara el trámite. Posterior a ello, en un lapso de 48 horas, los usuarios recibirán su documento. A continuación, escuchemos las declaraciones del director general y también la opinión ciudadana sobre esta iniciativa. El registro civil ha tenido una excelente respuesta de parte de la ciudadanía en estas jornadas. Podemos ver que el día de hoy en Gobierno Zonal, aún nosotros anunciando que la atención iba a comenzar desde las 8, se abrieron las puertas y se comenzó a atender a la ciudadanía desde las 7 de la mañana. Y como ustedes ven, actualmente la sala está llena. Turno para el 19 de julio y por medio de las redes sociales me enteré de que el día sábado iban a hacer una extensión o una simplificación de los turnos y tuve necesidad de acceder por cuestiones de trabajo. El concejal de Esmeraldas, Jairo Oyala, quien sufrió un atentado el pasado 13 de junio mientras se transportaba en su vehículo por la vía Rocafuerte, falleció este 17 de junio. Según información policial, Oyala estaba siendo tratado en Quito y contaba con resguardo. En la escena del crimen del atentado se recogieron 9 restos de bala calibre 9 milímetros. Este ataque contra un político ocurrió tras casi un mes del atentado que sufrió el alcalde de Durán, Luis Chonillo. Momento de una breve pausa comercial, amigos, pero enseguida volvemos con más noticias, así que continúe en nuestra sintonía. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En un lamentable hecho, un abuelo y sus 2 nietos murieron tras ser atropellados por un conductor que manejaba a exceso de velocidad. Eran 2 menores que acostumbraban a montar bicicletas junto a su abuelo. Lo hacían siempre por la ciclovía y este domingo, en el Día del Padre, esperaban que fuera especial. Sin embargo, la tragedia se cruzó en su camino. Un conductor alcoholizado los mató en el kilómetro 11 de la vía La Costa. Producto de un roce y pérdida de carril, más atropello y arrollamiento y posterior estrellamiento de un vehículo. Lamentablemente, como indiqué, hay 3 personas que han fallecido. Ya estuvo aquí personal de investigaciones del OIAT y medicina legal haciendo el retiro de los cuerpos. 100 y pico venía esta bestia, 100 y pico. Yo venía atrás, hermano, adelante, sin placa. Borracho, una mierda, vea. ¿Hasta dónde llega ahora? Qué bestia, bendito Dios, Señor. 140 venía esa bestia. Los resultados, bendito Dios, Señor. Con el nombre de José Ignacio Zeta fue identificado el conductor contra quien se dictó ya prisión preventiva. Podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Ni bien causó el atropello, habría intentado huir, pero estaba tan borracho que rapidito lo atraparon. Intentó abandonar el lugar del accidente, salió por sus propios pies
y fue interceptado por un agente nuestro que presta servicio aquí al frente, lo capturó y posteriormente se lo llevó a Fiscalía para realizarle las diligencias correspondientes. En ese tramo de la vía el límite de velocidad es de hasta 90 kilómetros por hora, pero correr era un hábito de este mal conductor, pues sobre el vehículo pesaban 14 multas, 7 de ellas por exceso de velocidad. Tras la prueba de alcoholemia, el conductor dio 2.06 grados, cuando lo permitido es apenas 0,3. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y hablando de siniestros de tránsito en el país, les contamos que hasta abril de 2023 se han reportado 6.547 accidentes viales a nivel nacional. Según el informe Vías Urbanas Más Seguras, la velocidad y los factores relacionados a ella representan el 45% de las causas. Los accidentes viales son un tema en la larga lista de problemas que suceden a diario en el país, lo cual es preocupante, pues según la Agencia Nacional de Tránsito, hasta abril de este año han existido 6.547 siniestros a nivel nacional, de los cuales se han contabilizado 736 fallecidos, lo que equivale a un promedio de 6 muertes diarias. Aquella es la cifra más alta en los últimos 5 años, pues supera los 720 decesos que se contabilizaron en el mismo periodo de 2022. Las cifras también indican que las motocicletas serían los vehículos más peligrosos que circulan en las vías del país, pues según la ANT, el 29,3% de los accidentes de tránsito estuvo protagonizado por conductores de motos hasta abril, una cifra superior al 20,5% de autos privados y al 11,4% de quienes manejan camionetas. Lo más preocupante en estos datos es que en el país hay apenas 1 millón de motos y más de 2 millones de vehículos particulares. En base al informe Vías Urbanas Más Seguras por la Asociación de Peatones de Quito, la Fundación Tandem y el colectivo Carishina en Bici, se constata que la velocidad y los factores asociados a ella son el 45% de la causa de accidentes viales a nivel nacional. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que un fallecido y varios heridos es el resultado de un accidente de tránsito registrado en la vía Babahoyo, Pueblo Nuevo, en la provincia de Los Ríos. El siniestro vial fue protagonizado por un bus de transporte escolar y un automóvil. Extraoficialmente se conoció que ambos vehículos habrían chocado entre sí, provocando que quedaran al costado de la vía. La víctima mortal de este hecho fue trasladada hasta la morgue para su identificación, mientras que los heridos fueron llevados hasta las casas de salud más cercanas. Al lugar se movilizó personal especializado para realizar el respectivo procedimiento. Debido al deslizamiento que se ocasionó en la vía Guápulo, en Quito, las autoridades informaron que esta carretera estará cerrada más de 2 meses. Las vías del país continúan registrando afectaciones que ocasionan complicaciones para el tránsito vehicular. En esta ocasión fue en Quito, en la vía Guápulo, se registró un deslizamiento de tierra. El de emergencias despacha al cuerpo de bomberos a una emergencia en el sector de la avenida de los Conquistadores, en el tramo entre la Simón Bolívar y Tumbayá. A nuestro arribo nos percatamos de que parte de la vía se encuentra afectada por la caída del talud de la misma. Luego de lo ocurrido se procedió a cerrar la vía y las autoridades llegaron hasta el lugar para analizar la situación. De hecho, el alcalde Pavel Muñoz explicó la magnitud de las afectaciones. De cerca de 5 metros de ancho de una parte de la vía en este sector, cerca de 4.000 metros cuadrados de afectación. Estamos hablando de una paralización de al menos 2 meses. Lo que vamos a tener que estudiar es una variante de la vía. Me parece que será imposible restituir la vía exactamente donde estaba, en su trazado natural. Tengo que coordinar acciones en este momento con el Consejo Provincial, con el Gobierno Provincial, que lo haremos de manera inmediata, porque el terreno en el que tendríamos que intervenir para una variante de la vía es propiedad del Consejo Provincial. La vía debe estar absolutamente cerrada, no se puede permitir el paso porque efectivamente el desprendimiento es tan grande que pone en riesgo la circulación por esta zona. Debido a esto, la Agencia Metropolitana de Quito informó que mantendrá un operativo constante para evitar el impacto en los cerca de 8.000 vehículos diarios que utilizaban esta vía que comunicaba con las parroquias del Valle de Tumbaco.
La magnitud del socavón ocasionó que 150 familias se quedaran sin servicio de agua potable. Y entre las razones del colapso está un posible desgaste eólico de la montaña, una fuga de agua en las tuberías o las condiciones de construcción del talud. Esto aún habrá que investigarlo. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Durante este fin de semana, varios puntos del país volvieron a ser escenario de muertes violentas. En uno de los casos, las víctimas fueron sorprendidas cuando se movilizaban en una bicicleta. Revisemos. Como Alex Rivas, de 32 años, y Michael Reyes, de 17, fueron identificadas las víctimas del atentado armado registrado en la avenida Urbina, diagonal al Estadio Reales Tamarindos, en Portoviejo, provincia de Manabí. Ambos se movilizaban en una bicicleta, cuando fueron sorprendidos por dos hombres quienes a bordo de una motocicleta les dispararon al menos 7 ocasiones. Los ciudadanos fueron trasladados hasta una casa de salud, en donde Reyes falleció, mientras que hasta el cierre de esta edición, Rivas aún luchaba por su vida. Autoridades policiales investigan el móvil de este hecho. Y en otro punto de la provincia de Manabí, concretamente en la ciudadela La Pradera de la ciudad de Manta, un hombre fue asesinado con varias puñaladas por un sujeto en horas de la madrugada. El crimen quedó captado en cámaras de seguridad, donde es posible observar cómo el ciudadano es interceptado por un sujeto que lo apuñala por reiteradas ocasiones hasta dejarlo en el piso. Hasta el lugar se movilizó personal especializado para realizar el levantamiento del cuerpo e investigar las motivaciones de este crimen. Finalizamos el pasaje, provincia del Oro, concretamente en la calle La Independencia, en donde un ciudadano fue asesinado mientras se encontraba con amigos. Extraoficialmente, se conoció que el hombre fue sorprendido por sujetos quienes a bordo de una motocicleta, terminando con su vida de inmediato. Minutos antes, se registró otro crimen en el barrio 15 de septiembre de la misma localidad. En ambos casos, las víctimas fueron disparadas directamente a la cabeza. Katia Amero, Noticias Oromar. La delincuencia continúa acechando a la ciudadanía y este fin de semana no fue la excepción. Revisemos algunos de los casos captados en cámaras. Comenzamos en la 10ª y Medardo Ángel Silva, suburbio de Guayaquil, y es que un hombre con discapacidad fue asaltado. En imágenes es posible observar el momento en el que el ciudadano transita por el lugar, cuando de pronto es sorprendido por un sujeto que con un arma de fuego busca arrebatarle sus pertenencias. Ante la negativa, el delincuente lo golpea. El forcejeo tarda unos segundos hasta que finalmente logra su cometido y, como ya es costumbre, huye como si nada del lugar. Y en otro punto de la urbe porteña, concretamente en la 21 entre Portete y Argentina, suroeste de Guayaquil, dos hombres a bordo de una motocicleta robaron los retrovisores de un vehículo que se encontraba estacionado. Según dan cuenta las imágenes, los delincuentes se cercioran de que no existan personas cerca del lugar, para luego, rápidamente, cometer su fechoría. Un accionar que no es del todo nuevo, puesto que son cada vez más los casos bajo esta modalidad. Finalizamos en Cuenca, provincia de Azuay, y es que un sujeto fue captado robando en un local comercial del centro histórico de esta localidad. En imágenes es posible ver cómo el hombre llega al lugar. Se asegura de que no existan trabajadores cerca para luego sustraerse prendas del sitio, las cuales guarda en su chaqueta. En el clip, que dura menos de un minuto, es posible evidenciar la agilidad con la que este sujeto opera. Propietarios de los locales aseguran que este ciudadano es recurrente en este tipo de ilícitos, por lo que piden más resguardo policial. Katia Amero, Noticias Oromar.